8:04, 8:04. Las reformas, sobre todo la fiscal, que es la discusión del momento, la reforma fiscal, cómo se aborda, a quiénes afectaría, cómo se daría el consenso, la actitud de los partidos de oposición, al menos los grandes que no están en participar en consenso para la reforma fiscal, o al menos avalar, o que lo vean junto al gobierno una definición de una reforma fiscal. Hemos entrevistado a varios economistas, ahorita un invitado estrella, un economista estrella, Iván Rodríguez, catedrático, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien constantemente está participando de las discusiones sobre los temas económicos. Además, orientador en temas económicos del gran Julián Roa. Iván, buenos días, bienvenido. Y yo lo acepto con toda humildad. Julián es mi amigo. Eso. No le queda más remedio. Buenos días, bienvenido, Iván. Más cerca al micrófono, por favor. Buenos días estar aquí con viejos amigos, sobre todo tú, Cristian, que me recuerdo cuando tú eras un muchachito y ya yo estaba medio viejito. Gracias, Julián, ¿oíste ese dato, Julián? ¿Oíste ese dato? Maestro de ceremonia por allá por el Centro de Detallista, 1975. No, esa no. Ay. No, era ya cuando era la UPA, que era en el 80 y pico. ¿Cómo? Iván Rodríguez, Iván lleva muy bien el tiempo, lo lleva muy bien, muy organizado. Iván, las reformas. ¿Qué es lo que hay que hacer? El CONEP tiene una manera de ver las cosas, el gobierno tiene su manera, no la ha presentado, solo así grosso modo se ha dicho que se haría. Hubo una reunión del Consejo de Gobierno, ampliado, ministros y directores generales, donde se cuenta que se esbozó la reforma y que lucía coherente con lo que el gobierno quiere. ¿Cómo debería ser esta reforma? ¿De dónde obtendríamos los recursos para evitar seguir endeudándonos y para generar, enfrentar las demandas sociales, obras de infraestructura? El monto que necesitamos y cómo buscarlo y dónde buscarlo, Iván Rodríguez. Es un examen entero. Una pregunta amplia, ¿eh? Yo creo que con esa pregunta se va el programa. Iván Rodríguez, no Iván Ruiz. ¿Ah? Él te dijo Iván Ruiz. No, Rodríguez, por Dios. Busca el video. Sí, bueno, es con R. Es con R. Un abrazo para además el Iván mío es con Y, ¿eh? Es con Y. Mira, nosotros tenemos un rezago de reforma tributaria amplia, profunda, compleja. Yo diría que de unos 20 años, más o menos. Es decir, hace 20 años el país clamó por lo que hay que hacer ahora. Y cuando se habla de que hubo una verdadera reforma tributaria en los años 90, concretamente en el 92, que voy a corregir a mi amigo Jaime Aristi en ese sentido, tampoco eso fue una reforma tributaria. Fue la más compleja, la más amplia, un parche también, la más profunda, pero fue un parche. Claro. Fue un parche. Porque, 92. Sí, porque si tú comparas la reforma tributaria que hizo Jorge Blanco con la 84. introducción del ITEBI en el 1984, es mucho más amplia. Claro. Porque crea una figura que es hoy la figura que más contribuye a las recaudaciones totales, tanto de aduana como de la Dirección General de Impuestos Internos. Eso no lo hace Salvador, lo hace el fondo. Bueno, pero es en el gobierno de Salvador, sí. Que incluso hay un chisme muy bueno con el cambio de IVA, porque Jacobo Magluta decía que él no aprobaba IVA. Y entonces se le buscó con la inteligencia no de los tributaristas dominicanos, sino de unos tributaristas del CIAT, de la OEA y creo que del VIT. Le buscaron el bajadero del ITEBI y se aprobó sin el AS ITEBI con una tasa de un 6%. Pero antes se había intentado introducir con estudio de esos expertos de esa época. Yo trabajé en esa época como técnico de esa reforma
yo era economista del Secretariado Técnico de la Presidencia, se había hecho se hicieron todos los estudios para establecer un real impuesto al patrimonio, a partir de lo que son las contribuciones de mejora. Ese ITEVI, tenemos que reducirlo, ampliarlo. ¿Qué vamos a hacer con el dichoso ITEVI? Porque hay muchas propuestas con relación a ITEVI. La intención del ITEVI siempre fue proteger al sector más pobre de la población. Uh-huh. El problema es que con las exenciones que históricamente se fueron introduciendo al ITEVI, llegamos a la siguiente situación. Gráficamente te digo, si la canasta familiar está dividida en quintiles, que son segmentos poblacionales en función de sus niveles de ingreso, los quintiles más ricos, que son el 4 y el 5, consumen el 57 y el 58% de los productos exentos del ITEVI, en contra del 42 y el 44 más pobres de la población. ¿Qué te dice? Que es un impuesto regresivo y que es un impuesto que en última instancia está siendo más utilizado por los sectores de altos ingresos que por los de bajos ingresos. Entonces eso hay que corregirlo. ¿Y dónde es que está el problema? En las distorsiones que se generan con... ¿Cómo corregirlo? Eliminando exenciones. Exenciones. ¿Tú sabes cuánto? Mira. O sea, colocándolo a todo el mundo, a todos los artículos. Sacar 5 o 6 productos, yo no diría que más de ahí, 5 o 6 productos. ¿Cuál? Arroz, pollo, y cuidado con el pollo procesado, para que no me hagan jamón y ese tipo de cosas. Uh-huh. Carne, huevo. Arroz, carne, huevo, pollo. Sí, pollo, carne de cerdo, carne de res. 5 o 6 productos solamente. Y el resto, ITEVI. ¿Qué hacemos como los medicamentos? Todo. Medicamentos, salud, todo. Mira cuál es el problema. Hacer una fiesta de Navidad. Mira cuál es el problema. El gasto promedio en América Latina, pues tenemos que compararnos, de exención por concepto de impuesto al valor agregado, que aquí se llama ITEVI, es alrededor de un 2.5%. Nosotros tenemos casi 5% del Producto Interno Bruto de evasión, de exención tributaria. Bajémosle 3 puntos y dejémoslo en 2, en 3, como el promedio de América Latina. Cada punto del PIB son 74.400 millones de pesos. Ok, dejaste nada más esos elementos esenciales, grabaste más productos, pero hacia arriba, ¿cuáles exenciones eliminar entonces? Todas. Entonces, Zona franca, todas, turismo, zona franca, cine, compra por internet. Tú estás peor que el fondo en el 84 con Jorge Blanco. Tiene una guerra. Una fiesta de Navidad. No, una fiesta de Navidad. El gobierno necesita. ¿Qué tú me preguntaste? Correcto. ¿Cuánto necesita el gobierno? Correcto. ¿Y cómo lograrlo? Correcto. Mira, yo soy de los economistas que no quiero medir necesidades en función de déficit. Yeah. Porque si tú hoy produces 100 pesos y tú gastas 102 y tú te haces una reforma para conseguir 90, tú vas a estar en el mismo problema. Yeah. Lo ideal sería tener una reforma tributaria. Conseguir 104 o 110. Que tú cubras el déficit y te quede un colchón para ir amortiguando deuda pública, que es muy alta. Estamos ya en un 60% del porcentaje del PIB, cuando en una época eran 25, en otra época eran 40, en el 17 el fondo dijo vamos a subirlo al 58, ya estamos en 60. Pero están diciendo que las deudas no son malas. Eso con relación a los ingresos del Estado. Ah, no, mira. Ese es más realista. Si tú buscas los ingresos tributarios totales y lo llevas a dólares, porque la deuda está en dólares, lo normal sería un coeficiente de 250. Nosotros debemos estar como en 500 y 750. Es decir, que nosotros necesitaríamos 7 o 8 veces todos los ingresos para... Sí. No, lo que pasa es que reformulo la pregunta. Se habla mucho de nuestro nivel de endeudamiento con relación al PIB. Entonces hay un dato que es interesante, que puede servir para el análisis, es el nivel de endeudamiento con relación no a lo que produce la sociedad, que es el PIB, Producto Interno Bruto, sino a lo otro, a los ingresos. O sea, es como el presupuesto de la familia. O sea, yo gano
a mí me ingresan 100,000 pesos. Mi deuda con el banco, ¿de cuánto es? Eso es lo que te estoy contestando. Si tú quieres lo hacemos aritméticamente. No, en términos porcentual que se entiende mejor. No, es que es un coeficiente que te da. Tú agarras toda la deuda pública, que son 70,000 millones de dólares, multiplícalo por 59, para que tú quieras llevarlo a pesos, y divide eso entre alrededor de 800,000 millones de pesos que se reciben de ingresos tributarios. Lo que te da el coeficiente internacional debe andar por 350. ¿Y nosotros en cuánto estamos? Como en 700 debemos estar. Es decir, que nosotros necesitaríamos 7 veces el tamaño de nuestros ingresos para poder cubrir la totalidad de nuestra deuda pública. No, yo digo de los compromisos de lo que llaman el servicio de la deuda. O sea, la República Dominicana anualmente utiliza ¿cuánto? El 25% el servicio del PIB en servicio de la deuda. Eso si lo llevo a ingreso del Estado, ¿a dónde lleva? Eso es otra pregunta. El servicio de la deuda de intereses solamente debe andar cerca del 18%. Y la amortización debe estar en el 25-27% del presupuesto. Cuando se cuestiona el endeudamiento del gobierno, gente vinculada al gobierno dice que el endeudamiento no es malo, que lo que hay que saber es manejarlo. ¿Qué le parece? Mira cuál es el problema. El gobierno tiene una responsabilidad como Estado. Estamos en un Estado, en un país donde no hay Milei, ni está la filosofía de Milei en el gobierno, que niega la participación del Estado en cualquier actividad de la economía, ni siquiera regular. Entonces, en un Estado como el de la República Dominicana, que es un Estado que convive con el sector privado obviamente es más o menos 3 veces el Estado. Si te lo mido por el consumo del sector privado es un 80% y el del sector público 20%. En este Estado dominicano, nosotros debiéramos tener un nivel de eficiencia recaudatoria, un nivel de capacidad de recaudación. Si nos llevamos de esto, mira, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el artículo 36, nosotros debiéramos estar ya por encima de un 20%. Bonito poema ese. Por encima de un 20%. Y tú viniste con muchos libros como para sufrir a uno. Vamos por la mitad. No es la ley 1.12 dice en el artículo 36 en su párrafo, poema hermoso, que en el 2015 la presión fiscal debía estar en 16 y en el 19, en el 2019 debía estar en un 19%. Entonces tenemos una presión fiscal de un 14.5, 15, que no es una presión fiscal de hace 5 años. Yo creo que desde que matan a Trujillo para acá, la presión fiscal, bueno, en el 90 estaba en 13%. En el 90, hace ¿cuántos años? 34. Y ahora está como un punto más que... Pero un punto con una economía que es 15 veces del tamaño de la que tú tenías anteriormente. Entonces, han fracasado las reformas tributarias, porque no se ha hecho reforma tributaria. Nosotros hemos hecho unos 14 parches de reforma tributaria. 10 se hicieron entre el 2004 y el 2013. 10. Una se hizo en el 2001. Antes se había hecho otra en el 1997. La que hizo Balaguer en el 1992. Y la que se hicieron en el gobierno de Jorge Blanco. Y todas esas reformas. La única reforma, Iván Rodríguez, que se ha realizado, y tú lo decías hace un rato, fue la de Jorge Blanco. Pero ese shock, y lo que recordamos son muchos muertos, y luego ningún beneficio. Entonces, estás planteando prácticamente una reforma como aquella, porque con los parches no ha habido esas situaciones de violencia, o este país ha cambiado tanto como para asumir una reforma de esa naturaleza y que no haya otro abril, no el 65, sino el 84. Cristian, si hacemos un estudio de economía política, la coyuntura del 1984, que yo era funcionario de alto rango en ese momento del gobierno de Jorge Blanco. Fuiste tú.
No, estaba en fue el fondo. Pero estaba en el gobierno. Sí. Lo que nosotros sabemos es que había un intento de golpe de Estado. Ahí lo complicado. Encabezado por Joaquín Balaguer, que manejaba el sindicato más fuerte de la época y que lo tenía en actividad conspirativa. Irresponsablemente yo digo que toda la izquierda de la época, con la teoría de la revolución inminente, comenzando por Fafa, en contubernio con... ¿Qué pasó y por qué? Amigos de la UPA. No, eso no tiene nada que ver. No mezcle una cosa con otra, porque Iván también estaba en la UPA. No, ya yo había salido. Ya estaba en el PRD. Salió de eso ya. Pero que no estaba la UPA. Yo UPA. entré al PRD realmente en el 81. Mira. Él no desaprovecha. Había un intento de golpe de Estado. Pero al margen del intento. De la izquierda, de Balaguer y de Juan Bosch. Entonces, es una situación. Y de Juan Bosch. Perdón, al margen de eso. Y de Juan Bosch. Al margen de eso, Iván. Está poniendo la ropa de dirigente izquierda. Perdón, Iván. Al margen de eso hubo un shock que provocó que la gente reaccionara. Que eso coincidiera con algún interés desestabilizador es otra cosa. Pero habían razones por el shock, por el impacto, para que la gente saliera a la calle. Cristian, no había, en esa época, estamos hablando de una época en que el Fondo Monetario Internacional era llamado el gendarme financiero. Innegable. Estamos hablando de una época en que en todo el mundo, donde el Fondo Monetario se aparecía con su famoso stand-by y ajustes estructurales, había una reacción de la población. Y estamos hablando de una época en que los gobiernos no tenían subsidios focalizados para los sectores pobres. Entonces son épocas diferentes. No es la misma situación. Pero además, yo lo que estoy planteando es llevar la capacidad, la eficiencia de recaudación del gobierno a un nivel que sea más o menos equiparable con el nivel de gasto del gobierno. Ustedes se preguntan, ¿es alto el gasto del gobierno? Altísimo. Señores, pero el promedio es 24% en América Latina. En Nicaragua como 25% el gasto público. La República Dominicana gasta actualmente 19% del Producto Interno Bruto. No te molestes tanto. 19%. O sea, que den ese vejigazo y que además el gobierno no baje sus gastos. Es lo que tú estás planteando. No. Tiene que verlo en base a la recaudación. Yo estoy planteando que el nivel de recaudación o sea igual al nivel de gasto o se aproxime mucho al nivel de gasto. Que el gobierno tiene que emprender un proceso serio, Iván, de lo que llamó Oborne, y no recuerdo el otro autor en los años 90, de reingeniería. Sí, lo tiene que hacer. Iván, déjame hacer un análisis brevísimo y corrígemelo. Tú tienes toda la autoridad para corregírmelo. En esta mesa es el único que la tiene. Pero déjame hacer un análisis. Muy atrevida, pero por Dios, ¿por qué es esto? ¿Por qué tú dices así, chico? Estrategia 1.12. Estrategia Nacional de Desarrollo. Ese modelo económico no debió dilatarse en más del 16. En aplicarse los criterios de la Estrategia Nacional de Desarrollo. La oposición se opuso todo el tiempo. A tal nivel que el pacto eléctrico se firmó ahora en este gobierno sin cambiarle una letra. No le cambió una letra ahora, Sin embargo, se opuso a firmarlo en el periodo de Danilo Medina. La pregunta es, yo personalmente entendí que con el presidente Abinader, el primero o el segundo año iba a ser una reforma. No lo hizo porque quería ganar la reelección. Y ahora tiene el tiempo medido, innegablemente. La pregunta es, ¿no compensó el presidente esa falta de reforma con el financiamiento externo? ¿No hubo un financiamiento externo acelerado y hasta sin control en menos de 3 años? Julián, no ha habido... el año de los 20 años que yo he dicho, el año en que debió haberse hecho la reforma tributaria fue en el año 2016. Y te voy a hablar de política. Sí. En el 2016 yo era el presidente del equipo económico del PRD. Cuando era PRD, que era un solo. Cuando todavía no había, bueno, ya se estaba dividiendo. Ya se había creado.
Y como parte del acuerdo con el PLD, yo ocupé el viceministerio de planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Tú estabas con Temo? No, con Isidoro Santana. Ah, con Isidoro. Con Isidoro Santana. Ya. Una de las responsabilidades que me dio Isidoro, en tanto mi experticia en el área tributaria, fue que preparara todo el andamiaje para hacer el pacto fiscal. Yo hice el documento, unas 150 páginas. El sistema tributario. ¿Y era planteando que lo que tú estás planteando aquí ahora? Sí, por ese mismo orden. sí. Y nosotros yo fui y hablé con el presidente Danilo Medina y me dijo, olvídense del pacto fiscal y olvídense de reforma fiscal. Presidente, ahora o no se hace. No se ahora. reelige si lo pasa. Bueno, pero entonces ese es el problema, esa es la economía política que nosotros tenemos que superar de la reforma. Okay. No se hizo porque no se quiso. Entonces, si este gobierno ha demostrado o lo ha dicho que tiene vocación de hacer la reforma tributaria se religió ahora y ya se religió, ajá, esta es la oportunidad, no hay otra oportunidad. Iván. Y hay que hacer la reforma, sí hay que hacerla. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos una deuda social, no te voy a hablar de la deuda financiera con lo que es la deuda pública, tenemos una deuda social que está creciendo. Las necesidades públicas, absolutas y relativas, son cada día más demandadas, o sea, van creciendo, y la capacidad del gobierno cada día está más achicada. Ahora, yo no estoy planteando que el gobierno nos mande señales de ajuste en sus gastos. Ahora, veamos la estructura del gasto del gobierno. Ajá, porque no podemos tocarle el gasto de inversión, al contrario. La CEPAL dice, yo no estoy de acuerdo con la CEPAL en estos momentos. La CEPAL dijo en el 2010, si América Latina quiere contar con la base de un desarrollo económico de largo plazo, el llamado desarrollo económico sostenible, debe irse a un gasto de inversión de un 6% del PIB. Nosotros en el nivel más alto, en los últimos 20 años, hemos llegado a 3%. Hoy está por debajo de 2.5, creo que está en 2.3, 2.2. Entonces, ese gasto no solamente no debemos tocarlo, ese gasto de inversión, nosotros debiéramos llevarlo. Oye, el promedio del 13 al 23 del gasto de inversión fue de un 18% del gasto total. Hoy está en 9% del gasto total. Entonces ese gasto no lo tocamos, ¿verdad? Que lo aumentamos. Vamos al gasto corriente. En el gasto corriente tú tienes las tres partidas del gasto corriente. Son gastos de consumo. Gasto de consumo incluye salario y compra de bienes y servicios. Eso es material y suministros, servicios no personales, gastos publicitarios, todo eso. Subsidio. Tú tienes transferencia corriente, es el nombre. En transferencia corriente tú tienes subsidio a la familia, que es todos esos programas, que tú no lo puedes tocar, sino sociales, aumentar. Claro. Y tiene el subsidio eléctrico, que en este año del 2024 va a llegar a 1.500 millones de dólares. Más de un 1.4% del Producto Interno Bruto del 2024. Y en ese mismo detalle. Entonces ahí hay que, perdóneme joven, ahí, en la estructura del subsidio eléctrico, hay que replantearse ese problema seriamente. Y dentro del gasto de consumo, tanto de la partida de bienes y servicios, no es subir la tarifa, es cobrar. ¿Tú sabes cuál es un problema medular de la economía dominicana? Que los barrios no pagan luz. ¿Por qué tú crees que grandes empresas... Ya eso no es así, Iván, ¿no? Oye, ¿por qué tú crees que grandes empresas de metalmecánica, de banitería, de desabolladura y pintura se meten en esos barrios? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Tú cuando se te daña tu carro, tú coges para la María Montés, tú coges para la Moca, tú coges para la Manuel Eduardo Gómez, tú coges para San Carlos, porque no se paga luz. Cuando aquí se aprobó la ley eléctrica, ese fue el pecado original. Iván, en el subsidio, Iván Rodríguez, economista,
Mucho gusto, Rosario Medina. En ese detalle que usted hablaba, desmonte de subsidios, por ejemplo, el del transporte. ¿Cuánto le cuesta al Estado, a la sociedad, y por qué entonces, por ejemplo, no se transparenta cuál debería ser el nivel realmente de exención y a quiénes mantenerle? Uno de los grandes de las grandes inequidades que tiene son 32 leyes de incentivo, 32. Es el tema del transporte de carga. Que está, el de pasajeros también. Y el de pasajeros. Pero yo me refiero al transporte de carga. ¿Por qué? Se sube el de que está metido dentro de los sectores protegidos por ITEVI. Miren, señores, para que ustedes sepan esto. ¿Ustedes saben cuánto es el gasto tributario o subsidio del 2024? 341 mil millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto es el ITEVI de ese 341 mil millones de pesos? 181 mil millones de pesos. Yo no estoy planteando subir impuestos. Si tú buscas la estructura tributaria de la República Dominicana, mira, en impuestos sobre la renta estamos por encima de la media en América Latina. 27 y 25. Sí, con un nivel de eficiencia, vamos a hablar con coeficiente. El promedio para América Latina es 0.18, casi 11. Nosotros estamos en 0.07 de eficiencia en impuestos sobre la renta, siendo el país con más alta tasa. Entonces esa tasa tú no la puedes tocar. Tú tienes el tema del ITEVI, una de las tasas más altas de América Latina, el promedio 17.9, vamos a decir 18. ¿Tú sabes cuánto es la productividad del ITEVI promedio en América Latina? 0.56. ¿Tú sabes cuánto tenemos nosotros? 0.35. ¿Qué es lo que es la productividad del ITEVI? Si queremos hablar como economistas, es la relación por cociente de todo lo que recauda el ITEVI entre el Producto Interno Bruto multiplicado por la tasa del ITEVI. Esa productividad que debe darte 0.5, 0.45, a nosotros nos están dando 0.35. ¿Qué significa esa baja productividad? Toda esa evasión que se genera a partir de esa situación de inequidad que yo te hablé al principio. 58% el quintil más rico y el 56% del segundo quintil más rico están consumiendo el ITEVI. Dígame, joven. Usted plantea que para resolver esto y para manejar esta reforma hay que eliminar las exenciones. ¿Usted no cree que es una medida radical para esos sectores que son beneficiados con... Es hacerlo gradual. Con esa exención? Gradual. Bien, esa gente le eliminan las exenciones y ellos han estado demasiado cómodos. ¿Pero a cuáles? Esos sectores que son beneficiados. Bueno, pero tú sabes dónde está el problema. Mira, no es utópico arrancarle eso. Ustedes tienen aquí a un individuo que ha tenido el privilegio de haber estado en todas las reformas tributarias del 1984 hasta la última, el 2013. Wow. En el 84 era técnico de planificación que trabajaba con el equipo de Hacienda. En el 84, cuando se hicieron la de Salvador. Y en el 90 fui del equipo económico que designó Peña Gómez, que ahí era que iba a corregirle a mi amigo Jaime Ariti. En el 90 Peña Gómez designó un equipo económico donde yo estaba como parte de ese equipo económico. Y en el 92 ese equipo económico Peña Gómez lo designó para que negociara con el equipo del PLD, que le puedo dar nombre si ustedes quieren, y con el equipo de Balaguer, que le puedo dar nombre si ustedes quieren. ¿Quiénes son? ¿Quién eran? Del equipo del PLD, te comienzo con el del PRD. El equipo del PRD, el comisario político era Pedro Franco Badía. Y los técnicos éramos Eduardo Tejera, que está en la Junta Monetaria, Fernando Pellerano, Iván Rodríguez, que soy yo, Fran Guerrero Prat. Ese fue el equipo técnico que designó Peña Gómez. ¿Quién era el PLD? El del PLD, el comisario político era Eduardo Selman y los integrantes eran Danilo Medina, Rafael Espinal y Daniel Toribio. Y del equipo de Balaguer, el comisario político era Luis Toral, incluso las reuniones eran en el piso 11 de la gobernación del Banco Central, y el equipo técnico eran Héctor Guiliani Curi, José Carlos Isaías, Marino Collante y Ángel Locual.
Nosotros, ese equipo... Angelito es para siempre. Esos equipos que ya te mencioné, nosotros ahí discutimos no solamente la reforma tributaria, sino la financiera, que es donde surgen las famosas normas prudenciales, aquellas, que fueron el intento para construir luego el Código Monetario Financiero, la reforma del sector salud, la monetaria y la tributaria. Entonces la tributaria, la que surgió en el 1992, ¿qué resulta? Yo iba a traer el libro de Fran Moyapón, Empresario en Conflicto, para enseñarlo nada más y combinar a todos los hacedores de política pública y de opinión, que se lo lean de nuevo el Empresario en Conflicto. ¿Cuál es el problema del sector empresarial? Que el sector empresarial te aprueba esta reforma tributaria, pero luego por debajo de la mesa te mete todos los beneficios que ellos entienden que deben mantenerse o que deben compensatorios. Y así no puede ser. Y los gobiernos lo permiten. Y los gobiernos lo permiten. Entonces nosotros tenemos. No es que lo permiten, es que no se atreven. Bueno, pues mira, yo lo que le he planteado a este gobierno, en el entendido de que han manifestado voluntad política de hacerlo. Yo no sé si su congresistas lo van a seguir, pero el presidente, como primer mandatario de la nación o como primer ciudadano, ha dicho: yo quiero hacer estas reformas. Vamos a hablar de reformas en plural y dentro de ella en singular la reforma fiscal o tributaria, como tú le quieras llamar. Para mí es lo mismo. Pero qué bueno, Iván, que trajiste a la discusión las medidas compensatorias, porque es lo que uno llama popularmente el truqueo. Yo te apoyo todo, y ok, aumentame aquí, pero por debajo de la mesa te propongo una serie de medidas que me benefician, que dificultan al Estado cobrarme los impuestos, es decir, que me empuja un poco a la ilusión, que es evasión legal, que tú no puedes llamar someter ni nada. Ahora, más de uno ha hablado de la posibilidad de hacer un pacto fiscal sin aumentar impuestos, sin afectar a los más pobres entre los más pobres incluso. Ahora, la pregunta es, a la hora de la verdad, todo el mundo huye. Hasta ahora todo el mundo ha huido y tú eres un testigo de todo eso, ¿no? Ahora, en esta oportunidad, cuando hay una decisión del presidente que sale en el 28 y está gobernando para la posteridad, es decir, para su imagen ante la historia, que controla absolutamente todos los poderes, en el sentido de que él no tiene ningún problema someter un proyecto, enviarlo al Congreso y democráticamente se va a aprobar. Ahora viene la pregunta del $1.000.000. Desde tu experiencia, ¿es viable políticamente que el presidente haga lo que nunca se ha hecho, que es decir, elaborar un pacto fiscal, enviarlo sin esas medidas compensatorias, o vamos a seguir en lo de siempre? Mira, yo no creo en pacto fiscal en estos momentos. Yo creo en las reformas que hay que hacer sin pacto. El gobierno debe preparar su reforma. Si no la tiene lista, no va a tener tiempo para llevarla en agosto. Sí, pero señálanos, supone que está listo. Señálanos cuáles son esas o sea, reforma laboral, reforma de seguridad social, reforma constitucional y reforma fiscal. O sea, las 12 aquellas que él presentó hace 3 años. Por lo menos esas 4. Reforma del sector eléctrico. Vamos a meter también reforma del sector eléctrico. Y el 16 de agosto, el presidente de la República lleva su agenda legislativa, la deposita en el Congreso, y todo el que quiera ir a buscar caricia, que vaya a la feria. Pero ahí donde se da no, ahí no es. Claro que sí. No, se hacía bajo ayuda a lo que le pueden. Se hacía, no, ni en el CES, se hacía en la Pucamaima, bajo la dirección de Agripino Núñez y coordinado por mi amiga Iraima Capriles. Ahí era que se hacía. Ahí nos poníamos todos de acuerdo, todos nos poníamos de acuerdo ahí. Y cuando llegábamos al Congreso, allá, esos mismos sectores que se habían puesto de acuerdo con nosotros, te estoy hablando, ley monetaria y financiera,
ley de seguridad social, Ahí se ley le de dan los salud. cariñitos a cada Y quien. cuando íbamos cuando íbamos a la feria, Al centro entonces del cerro, igual. venían otras cosas. Igual. Entonces, ¿por ¿Cuándo qué cambió eso? ¿por qué los alcoholeros, los cigarrilleros siempre salen con lo que no se consensuó? Precisamente por la falta de voluntad política. Ahora, si hay voluntad política, y dado el poder del gobierno en términos congresional, en términos municipal y en términos también hacia la opinión pública, llevar eso, discutirlo allá con una línea bajada desde el punto de vista de que esto es lo que hay que aprobar y aprobarlo. Si eso no se hace, tú sabes, vamos a hacer entonces el 13 parche. No. ¿Tú te quedaste en el Tú tienes que PRD, buscar los pasaste al cuartos. PRM o yo estás ya fuera No, de yo la estoy fuera de la, partidocracia? yo estoy Iván, fuera del totalmente. activismo. Del Ya yo activismo a mis 73 años, Partidario. después de haber iniciado mi carrera ¿Tú eres más de política, edad de Cristian más o menos? después de yo haber iniciado mi carrera política Ey, el tiempo, en el Julián. 1964, Diablo. Sí. yo Ingresó Cristian a Radio. en el 2021, Digo, bajo nivel. Saliste es de... decir, ya con mis 71 años de edad cumplido, yo fui donde Miguel Vargas, le dijo: Miguel, yo me retiro del activismo partidario y creo, Tú eras te el que estaba. aconsejo Tú Tú deberías eras ser el lo que mismo. estaba en tú el debieras PRD. hacer la transición que yo ya hice y entregarle esto a una nueva generación. Ya yo no tengo edad. A los para Tú estar- eras el que estabas en el PRD. Iván, Yo estuve en el PRD hasta el 2021. no te hagas chiquito para que te calmes. Iván, vamos a Tú sabes que la sintetizar. reforma, perdóname, Cristian, Ellos los son cambios que amigos, se trátalo hacen, bien, que ahí hay una amistad de 40 años. no, de más. Adelante. Los Adelante. cambios que se consensúan en Pucamaima se consensuaban igual en el Palacio. Cuando llegan al Congreso se cambian. Pero no se cambian sin la anuencia del número 1, Iván. Ah, Tú no, lo sabes pero que es así. vuelvo y te digo, yo No te me hagas. no he visto a Luis Abinader en este papel que yo quiero que le esté. Ese ahora, que tú quieres. ¿Quién financia ahora, la campaña? Y oigan esto, mi reforma tributaria que yo estoy proponiendo, que de hecho yo he hecho algunos estudios en ese sentido, y lo tengo, va acompañado, y por eso yo traje, estos son parte de una veintena de libros que yo he estado estudiando sobre, mira los títulos: Fiscalidad e Inteligencia Artificial, Administración Tributaria y Contribuciones en la Era Digital. La inteligencia artificial en la relación entre los obligados y la administración tributaria. España está reduciendo de una manera diabólica el fraude tributario y la evasión fiscal a través del machine learning, de los algoritmos, de los techs. Ustedes saben los techs ahora, Sí, claro. fintech, regutech y legaltech. Es introducir la inteligencia artificial en todas las legislaciones que tienen que ver con cumplimiento de obligado, y nosotros por ahí solamente Hay que quererlo nosotros por eso. podríamos bajarnos 2 puntos que nos bajemos de evasión, son 150.000 Iván. millones. Iván, gracias. Big Una Data y la última, gestión Iván. tributaria. Iván. Por ahí es que por santa parte nos va a agarrar la agencia tributaria. El Big Data es Tiene que hacerlo. descomunal. Finalmente, Ari. Iván, Terrible, te agarra. Finalmente. ¿qué va a pasar con Milei, Cuidado. Argentina y su economía? Lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo con Milei? Todo lo contrario de lo que la teoría libertaria había planteado. Ha aumentado bárbaramente la pobreza, ha aumentado bárbaramente la inflación, sigue habiendo problemas con varios tipos de cambios y una explosión social. O sea, Ahí sí es habrá catastrófico lo que viene. Es catastrófico lo que Lo viene. que Milei está es ocurriendo, rey. no lo que viene. Gracias, Iván Rodríguez. Arias cree en Milei. Pero Tiene que usted lo volver hace más, bien. A mí Tiene me lo hace gusta el bien. personaje. Ah, Me gusta el personaje, no es que creo en él. Iván Rodríguez, economista. Una vez Aclarado, me gusta el Despedirlo. personaje, no es que creo en él. Qué bueno. Creo que debes despedirlo Qué bueno con que Iván mayor estuvo por acá. formalidad. Sí, sí, sí. Economista, él, de en los el buenos. Ustedes comenzaron juntos Sí, sí. a militar en la izquierda, Sí, en sí, el sí. trabajo, tú en Radio Iván Radio. tú no Él- estabas aquí. Él abandonó Iván la dijo, UPA yo muy primero que joven, Cristian. que me conoce muy joven, cuando yo
estaba en la organización. Así maestro que de ceremonia. eso no funciona. Director de Radio Radio. No funciona. Ya lo dijo. Es muy Director de joven. Radio. Iván Rodríguez, economista, ha estado con nosotros. Gracias, Iván. No, mi amigo. Mira, Iván, tú que tienes tiempo, tú estudias mucho, pero Oye. no tienes tiempo en la casa. Pues no va a dejar ir a Iván. Iván, No lo va a dejar ir. En la casa siempre hay cosas que hacer y la mujer siempre, mira, y tú no vas a arreglar. Tú que conoces muy bien la capital, cuando tú necesites equipos de herramientas, construir, reconstruir, arreglar, y que tengan aval internacional, tú vas a la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. No vaya con todos tus títulos y todos tus libros, nada más ve simple y dile, mire, buenos días, me mandaron de a diario, y va a tener una rebaja sustancial. Así Necesito como, eso. así tranquilito, así como tú andas, bien simple, con tu chacabana. Necesito esos estímulos, porque hay que hacer trabajo en mi casa. Míralo ahí. Materiales Industriales, una ferretería completa. Gracias, necesitamos las gracias a Iván Rodríguez, economista. Gracias en breve vamos con un comentario y luego vendrá José Dantes, miembro del Comité Político del PLD, aspirante a la Secretaría General. Muchas cosas que contarnos. El gato pardo. Dantes. A partir El gato del jueves pardo. en un